Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dice: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que no le dijesen lo que había sucedido a nadie. Hasta aquí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante ti, sabiendo de que tu amor, tu misericordia como Padre para con nosotros es grande. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora a entender esta palabra tuya para cada uno de nosotros, para que cada día podamos ser mejores padres y podamos buscar glorificar tu nombre en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice: amén. Bienvenido el Espíritu Santo. Aleluya. Como todos sabemos, se celebra el Día del Padre y es un día especial. Aunque sabemos que este día, pese a ser especial, no se celebra con la misma intensidad, la misma emotividad que se hace con el Día de la Madre. Y eso acontece porque tristemente hay algunos hombres que han dado mal ejemplo de lo que es ser un buen padre por sus acciones. Otros por falta de expresar sus sentimientos dan la impresión de que los padres somos fríos e indiferentes. Para cualquiera que haya sido nuestra experiencia, que hayamos recibido de nuestro Padre, quiero decirle a los varones de la Iglesia que Dios nos ha creado para que seamos una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Dios nos ha puesto para que seamos de bendición en sus vidas y Él nos ha dado ejemplo. Lo bueno que si eres un hijo de Dios,
que has experimentado y has recibido el amor del Padre, tú tienes para dar lo que ya has recibido y llegar a ser un hombre de propósito en tu familia. Jesús es el único que puede cambiar una vida. Jesús es el único que puede encaminar una vida en la dirección correcta. Y te digo esto que más allá de la experiencia del pasado, porque tristemente he oído a veces el argumento de los padres que maltratan a sus hijos. Y el argumento es que así me trataron, así me enseñaron. Pero yo quiero que entiendas que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, de aquí son todas hechas nuevas. Así que no se vale decir eso. Si estamos en Cristo, no podemos mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante, con una perspectiva de cosa nueva, porque el Señor dice que hace nueva todas las cosas. Una de las cosas que el Señor nos cambia es el carácter. No puede decir amén, o todavía no se lo cambia. Y muchas acciones que teníamos antes, ¿verdad? Al leer el pasaje de hoy y ver la obra sanadora del Señor, Él venía de haber liberado a un endemoniado en Gadara y regresando a la otra orilla, llegando a Capernaum, encontramos que hay algo que aquí resalta y es la necesidad de un padre llamado Jairo. Como dije, Jesús estaba regresando de la otra orilla de una campaña en la región de Gadara, donde él había expuesto la palabra y había liberado al endemoniado, el cual estaba poseído por una legión de demonios. El asunto es que Jesús estaba llegando de vuelta y había una gran multitud, dice la Escritura, esperándole. Y con él venían sus discípulos. Y era tan grande la multitud que estaba allí que los apretujaba, casi impidiéndole caminar. Y ahí es entre esa multitud que aparece un hombre, un principal, un funcionario. Era decir, el jefe de la sinagoga, por decir el pastor local. Trataba de abrirse paso desesperadamente para llegar a Jesús, porque él tenía un grave problema. Tenía una situación de vida o muerte. Su hija se estaba muriendo. Imagínese usted, había enfermado, pero ahora estaba agonizando. Es decir, que su enfermedad, al parecer, era de muerte. Y Jairo estaba desesperado. Es que, mis hermanos, tener un hijo, una hija en esa condición, enferma y agonizando, desespera, entristece a cualquier padre. Y a veces no es que esos hijos estén físicamente enfermos, pero están emocional o espiritualmente agonizando. Y eso entristece a cualquier padre. El asunto es que Jairo estaba viviendo esos momentos tristes, esperando lo peor. Ahora, entendamos que Jairo tenía posición, tenía dinero, tenía influencias, tenía una religión. Ahí estaba con los fariseos. Pero de nada le servían todas esas cosas
en estas circunstancias, lo cual lo hacían sentirse impotente. Nada podía hacer en sus fuerzas para que esa situación cambiara. Pese a ser un líder prominente de una congregación judía, de tener influencia, de ser respetado, pero más allá de sus títulos, de su posición, Jairo era padre. Era un padre preocupado por la salud y el bienestar de su hija de solo 12 años. Y supo de alguna manera que ese predicador itinerante llamado Jesús, del que se oía que hacía milagros y maravillas, que echaba fuera demonios, estaba regresando a Capernaum, y entonces él sale a su encuentro, y cuando encuentra a Jesús, dice la Biblia, cayó a sus pies para suplicar, rogar, insistir por la sanidad de su hija. Cuando vemos este cuadro, vemos a Jairo padre. No vemos al principal de la sinagoga. Vemos a este Jairo en medio de esa multitud, abriéndose paso para acercarse a Jesús y no usando su posición o una situación concerniente a su trabajo. Él buscaba acercarse a Jesús porque él tenía una necesidad espiritual, física, emocional, familiar, y era que su única hija de solo 12 años estaba enferma de muerte. Y para Jairo, padre, su hija era prioridad, porque él buscaba y quería el bien de su hija. Por eso es que él no dudó en ningún momento en ir al encuentro de Jesús. Hoy en día hay muchos padres que están pasando situaciones similares, pero que aunque están pasando situaciones similares, no han tomado conciencia de lo que está aconteciendo con sus hijos, sus hijas. ¿Por qué? Porque están absorbidos en sus trabajos, en sus proyectos, en sus estudios, en su vida social, y han perdido la conciencia paternal que deben a sus hijos. Eso es lo que dice Cantares, capítulo 1, versículo 6. Cuidan otras viñas y no cuidan su propia viña. Como dice el proverbio por ahí también, son luz de la calle y oscuridad de su casa. Tienen paciencia, tienen amor para con otros, pero no para con los suyos. Tienen consejo y tienen palabra para otros, pero no para los suyos. Jairo no es de ese tipo de papá. Pese a ser un principal influyente con muchas obligaciones por su posición, con muchas responsabilidades, pero por sobre todas las cosas, Jairo sabía ser padre y se preocupaba por su hija. Se preocupaba por las necesidades de su hija, porque a veces se descuida esa posición paternal, y es lo que lleva a nuestros hijos a inmiscuirse en cosas que nunca deberían haberse inmiscuido. Llevan a nuestros hijos a alejarse de Dios y a practicar todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice.
porque no somos responsables para con nuestros hijos. Estamos dispuestos a oír a Raimundo y a todo el mundo, pero no tenemos tiempo para oír a nuestros hijos.